Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar un nuevo jueves. Amén. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora, porque tu amor y tu misericordia es grande sobre nuestras vidas, porque no nos dejas, porque no nos has desamparado, porque, Señor, tú sigues preservando nuestras vidas, guiándonos, guardándonos, cuidándonos, proveyendo de todo lo que necesitamos. Gracias porque eres fiel, porque creemos y servimos a un Dios verdadero, a un Dios real. Padre, quiero pedirte a esta hora porque bendigas tú a cada una de las familias de Misión Cristiana Judá, provéeles en todo lo que necesitan, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, que tu mano de misericordia nunca se aparte de nuestras vidas. También por las peticiones de salud de nuestro hermano Jesús Gómez, Sara Lilian de Varías, Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Rocío de García, Omar Baires, Leslie Ramírez. Padre, que tú sigas haciendo la obra en sus vidas. Provee todo lo que necesiten, pero trae paz. Por las peticiones especiales, Señor, de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Padre, bendícelas. Señor, que estas mujeres que tienen peticiones, Padre, que tú las contestes según tu voluntad y en tu tiempo. Pedimos por nuestro pastor general, que tú le sigas dando fuerza, que tú le sigas dando aliento, Señor, que como hasta el día de hoy, Señor, seas tú el que sigas guiando este ministerio a través de nuestro pastor. Gracias por esa autoridad delegada, gracias por esa cobertura. Señor, porque en estos tiempos, Padre, ejercer una verdadera cobertura es de muy pocos. Padre, también por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por cada uno de sus ayudas, de los servidores, por cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Padre, asimismo, te pido por mi familia, que tú bendigas a cada uno de ellos, por Víctor Eduardo, por Esther María. Padre, gracias por mi recuperación y una petición especial, Señor, por algunos trámites que he empezado. Señor, que seas tú el que sigas abriendo las puertas como lo has hecho hasta el día de hoy. Sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día seguimos con el libro de Jueces y hoy nos toca estudiar el capítulo 18. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Venimos de estudiar el capítulo 17 sobre Micaías y la idolatría, ¿verdad? Y cómo es que este hombre viene y agarra a un levita. Y déjeme decirle algo, la diferencia. La diferencia entre el levita y el sacerdote era que, aunque pertenecían a la misma tribu, el levita era el encargado de trabajar en el templo, en las necesidades del templo, como también enseñar la ley. Y el sacerdote ya se encargaba de aquellos trabajos directamente con el caso de los sacrificios, etcétera. Todo aquello que estaba relacionado a eso. Entonces, había una distinción, pero en el caso de levita era el encargado de enseñar la ley y de hacer los trabajos que se necesitaran dentro del templo, ¿verdad? Eh, Limpieza, etcétera, todo aquello que era exclusivamente para el trabajo de ellos. Entonces, vemos que este levita, Micaías, él lo convierte en sacerdote. No fue, ¿cómo se llama?, puesto por otro sacerdote, sino que lo es. Entonces, aquí vamos a ver el levita y el ídolo. ¿Por qué razón? Este capítulo 18 se trata sobre la tribu de Dan y cómo estas dos cosas se unen. Y entonces aquí vamos a ver el santuario que hacen en Dan. De eso es el capítulo, ¿verdad? Entonces
la primera parte de este capítulo parece que estamos iniciando una nueva historia. Sin embargo, aquí vemos que se relaciona el capítulo 18 con el capítulo 17 en el versículo 2 y relata cómo las imágenes de Micaías y su sacerdote le fueron arrebatados por la tribu de Dan. ¿Quién era Micaías? Rápidamente, si usted no ha escuchado la enseñanza anterior, vaya y escúchela. Pero Micaías era un hombre que le robó a su madre y cuando su madre ejerce una maldición sobre el ladrón, dice, no, mira, yo fui el que te robé y la madre se lo regresa y lo que ocuparon ese dinero, esos 1100 ciclos de plata, los ocupan para hacer ídolos. Amén, ídolos. Entonces yo quiero que me acompañe a Jueces 18 y vamos a leer del 1 al 10 como primera parte. Aquí vamos a ver 5 espías de Dan. Dice, y es bien interesante cómo comienza el capítulo 18 para poder entender todo lo que sigue en el desarrollo de este capítulo. En aquellos días no había rey en Israel. Estamos hablando porque era el tiempo de los jueces. Aquí solo falta decir, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus. Ahora, voy a hacer un paréntesis, pero ya lo explico más adelante. ¿Por qué buscaron? Porque lo que se le había encomendado a Adán que tuviera que poseer, no lo habían poseído. Entonces andaban buscando qué tierra poseer. Versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, aquí valientes se refiere a guerreros, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra, ¿verdad? Que igual que aquello que hizo Moisés. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Ya lo vamos a ver también más adelante. Aquí, ¿cómo es que reconocen la voz? Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído aquí? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y miren, bien interesante el versículo 4. Y él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, oiga, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues, perdón, me perdí. Versículo 5. Ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Hay algo que me llama la atención. Fíjese que la palabra aquí dice, y el sacerdote le respondió. Eso no significa en el versículo 6 de que fuera un sacerdote de Jehová. Porque hay sacerdotes verdaderos y hay sacerdotes falsos. Amén. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces, como vuelvo y repito, como Dan no había logrado conquistar su región asignada, buscaba otra. Se recuerda que a todos se les dijo qué territorio le tocaba cuando se hizo la repartición.
Si no estoy mal es con Josué. Y ellos no habían conquistado. Entonces su fracaso en la conquista se debió a sus alianzas con los cananeos. Eso está en Jueces 2 del 1 al 3. Y la búsqueda de otra tierra era un rechazo de la distribución divina de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Señor les había dicho que tenían que conquistar y ellos andaban buscando otro lugar. Entonces estaban rechazando lo que Dios les había asignado a cada uno. Entonces, como Israel, los danitas enviaron a espías. Sí dice que enviaron valientes, pero es guerreros. Los 5 eran de entre todos ellos, pero provenían solamente de Sora y de Estaol. Parece que Dan no había conquistado mucho más que esta región. Quiere decir que no habían conquistado todo. Y fíjese que eso, cuando lo llevamos al plano espiritual, recuerde que Canaán es figura del alma. Y hermanos, hay áreas que hay que conquistar. Porque no toda nuestra alma, ¿cómo se llama? No está conquistada. ¿A qué me refiero? Que probablemente nuestro problema tal vez no sea el carácter o la envidia, pero sí probablemente el ánimo, la tristeza, etcétera. Entonces hay cosas en las que yo no soy débil, hay cosas con las que yo me puedo mantener, hay cosas que yo la tengo ahí sometidas, pero hay cosas en mi alma que no las tengo sometidas. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que aquellas áreas de mi vida que me son un problema, aquellas áreas de mi vida que me dominan, que se llama pecado, esas son las que yo debo de dominar. Y muchas veces nosotros andamos tratando de hacer otras cosas, menos conquistar esas áreas que el Señor espera que rindamos. Amén. Entonces, en el versículo 2, vemos que llegan donde está Micaías, donde está este hombre que había tomado a un sacerdote, a un levita, perdón, y lo había vuelto sacerdote. Y del 3 al 6 vemos los detalles. Entonces, cuando los espías dice que pasan por la casa, oyeron la voz del levita y le reconocieron. ¿Cómo era posible que estos de una tribu reconocieran a este que había estado posiblemente en Judá y cómo es que era levita? Algunos opinan que solamente reconocieron el acento de Judá, porque seguro estaba hablando y oyeron y dijeron, este habla diferente, ¿verdad? Sin embargo, el versículo podría dar a entender que los danitas habían conocido al joven antes. El verbo traducido, dice que se acercaron, es que se apartaron del camino por el que iban para encontrarse con este levita. Amén. Entonces, posiblemente la casa estaría sobre una ruta principal del sur al norte. Y los danitas, pasando por el camino, no pensaban en entrar en la casa. Pero cuando oyeron la voz de un conocido, salen del camino para saludarlo. De manera que si no hubieran oído al levita, no se habrían dado cuenta de que allí en la casa de Micaía había un santuario. Y la presencia de este levita, lejos de ser el esperado medio de bendición para Micaías, porque allá lo dice en Jueces 17:13, Micaías dijo, como ya tengo yo un levita y yo lo convierto en sacerdote, entonces ahora Jehová me va a bendecir. Y es que el Señor no podía bendecir primero porque lo que había hecho, él había robado. Había, no había honrado a su madre y todavía había hurtado. Y después de esto se pone a hacer imágenes, quebrantó otro mandamiento. Y cuarto, él convirtió a un levita en sacerdote cuando él no lo podía hacer. Entonces estaba quebrantando de una y de otra manera la ley del Señor. Y el problema es, hermanos, es que Dios no bendice
Dios no bendice cuando nosotros quebrantamos sus mandamientos. Dios no bendice cuando nos saltamos su palabra. Dios no bendice cuando nosotros hacemos lo que nosotros estimamos o creemos que es lo correcto. Entonces, ¿qué pasó? Con la llegada de estos danitas a la casa de Micaías y encontrarse con este levita, empieza una serie de despojos para Micaías. Entonces, en vez de bendecirlo, lo que terminó de hacer es que perdiera, ¿verdad? Entonces, de la respuesta de levita, la parte que nos interesa es la que está en el final 4, cuando dice: y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Mire qué interesante. Interesa a los espías porque creen que si el joven es sacerdote, el joven no era sacerdote, el joven era levita. Él había aceptado lo que Micaías le había dicho: tú eres un sacerdote. Y entonces ahora este joven, este levita, se creía sacerdote. Y entonces los danitas, mire cómo nos puede llevar a esta confusión, hermano, porque esto sigue pasando el día de hoy. Sigue pasando el día de hoy. ¿Cuánta gente se levanta y dice que es un ministro de Dios? ¿Cuántos? Muchos. Y al final, hermanos, hay gente que los oye, les sigue, les cree. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tienen falta de conocimiento. Porque quieren oír lo que a ellos les apetece. Entonces, los danitas dicen: este sacerdote, entonces podemos averiguar si Dios va a prosperar nuestros planes. Momento. ¿Los danitas estaban haciendo la voluntad de Dios? No, porque estaban buscando otra tierra que conquistar y no aquella que el Señor les había dicho que debían de conquistar. Segundo, ¿este levita era sacerdote? No, se había puesto como sacerdote porque le pagaban, porque Micaías lo tenía asalariado. Hermanos, es tremendo. Es tremendo ser un asalariado y yo quiero decir esto no a la gente, sino a aquellos que somos ministros. Hermanos, es de tener un temor el día que nosotros nos volvamos asalariados. Sigo aquí porque Dios me bendice. Sigo aquí porque Dios me da la bendición. Y entonces, al final, yo sigo haciendo esto, sigo viniendo, sigo predicando, sigo compartiendo, sigo estando en el ministerio, pero es porque Dios me bendice, no porque sea un ministro. Entonces, hay unos que aprovechan la situación para volverse asalariados y hay otros que podemos perder el llamado del Señor y su visión y convertirnos en asalariados. Entonces, ahí hay que tener un cuidado muy grande. ¿Por qué? Porque fíjese que en el caso de este levita, él consideraba su trabajo no como un servicio a Dios y para Israel, sino como un ejemplo remunerado. Me están pagando. ¿Por qué no se había ido el levita de la casa de Micaías? Porque Micaías le pagaba. Yo te voy a dar tanto y te voy a dar comida y te voy a dar techo y te voy a dar todo. Entonces, fíjese que Dios me ha empleado en vez de Dios me ha, perdón, dice, perdón, aquí lo leí mal. Aquí puse yo la idea, pero es, volviendo otra vez al 4, oiga, él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías. No dice en ningún momento ha hecho Dios conmigo. Y oiga, y me ha tomado, esto me llama mucho la atención, y me ha tomado para que sea su sacerdote. En ningún momento el levita se da cuenta de sus palabras y decir: y Dios me ha tomado para que sea su sacerdote.
Entonces la pregunta es, mucha gente quisiera tener un ministerio primario. El ministerio primario es un ministerio primario es el pastorado, uno de ellos. Ahora, o mejor dicho, primario es el pastorado. Pero la pregunta es, aquellos que desean un ministerio primario, ¿han considerado que sea Dios el que los establezca? Aquí el levita está diciendo, me ha empleado, en vez de me ha investido. Porque Micaía no lo podía investir. Micaía no podía investir a este levita. Entonces, cuando los danitas se dan cuenta de esto, les llega a interesar este punto. Si Micaías contrató a levita, ¿no podrían ellos ofrecerle más y llevárselo, ya que él estaba por salario? Porque si el levita hubiera dicho, no, a mí, aquí Dios me puso, hermanos, no lo iban a mover. ¿O no es así? A mí, si el levita hubiera dicho, no, es que Dios me puso en este lugar, no me puedo mover. Entonces probablemente los danitas hubieran dicho, no lo podemos llevar. Pero cuando dijo él, es que Micaías me ha puesto, entonces significa, ellos se dieron cuenta, bueno, nosotros necesitamos un sacerdote, llevémoslo, paguémosle. ¿O no es así? ¿A cuántos se mueven de un lugar a otro? En este país es bien común, muy común, no sé, pero bueno, yo le voy a hablar de mi experiencia porque lo he visto y porque en algún momento me lo han ofrecido. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, mira, tú eres un candidato, ¿por qué no te vienes? Te ofrecemos esto y esto. Yo les dije, miren, entiendo la necesidad que hay en ese lugar. Si a ustedes no les parece mal, ¿sí? Si a ustedes no les parece mal, ¿puedo yo seguir desarrollando mi ministerio en este lugar, que aquí es donde estoy compartiendo? Y puedo ayudarles allá. Y me dijeron, no se puede. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que está? Fíjese cómo son las cosas. Micaías les dio a entender a los danitas, perdón, el levita les dio a entender a los de Dan que Micaías lo había llevado a la casa para que hiciera eso. Y no es así. Recuerde que en el capítulo 17 el levita se fue a buscar una mejor vida. Y cuando lo encuentra, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a un levita mintiendo para obtener un beneficio. Hermanos, es increíble. Y no lo digo porque estoy señalando a X persona en ministerios. No, es increíble porque uno bien fácilmente puede ser tocado, movido por algo económico, movido por un lugar. Mira, hermano, ¿y por qué no se viene aquí conmigo? Aquí tengo necesidad. La pregunta es, ¿Dios lo ha movido a usted para que llegue a un ministerio? Porque ¿cuántos estamos deseando sobresalir? Que los demás vean que tenemos un conocimiento. Claro, porque muchas veces encima de los demás nosotros somos tuertos, no somos ciegos. Entonces, aquí la respuesta, lo que le dice el levita a los de Dan, los estaba engañando. Porque así como él había llegado y aceptó lo que Micaías le ofreció, ahora él fácilmente abandonaba ese lugar buscando un lugar más cómodo, buscando una mejor paga. Y fíjese que si volvemos a Jueces 18:5, oiga lo que dice, ellos dijeron, pregunta pues, oiga, evaluaron, ¿verdad? Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje, ¿qué hacemos? Y el 6 dice, y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino,
en que andáis. Entonces, por medio de que el levita haría la consulta a través del efod o de los terafines. ¿Y qué vimos que eran los terafines? Eran aquellos ídolos caseros, ¿verdad? Y la respuesta que les dio este sacerdote fue ambigua. No les dijo, sí, el Señor dice que está con ustedes. Sí, el Señor les ha dado. Porque no podía hablar por el Señor. No era sacerdote. No había sido designado por Dios. Hermano, qué tremendo. ¿Cuántas personas tienen a un levita como este? Como el guía espiritual. Bueno, sigamos, no me quiero meter más. Ahora, le da una respuesta ambigua. La oración id en paz haría a los espías interpretar el oráculo positivamente, la profecía. Sin embargo, el oráculo se prestaba a una interpretación contraria también. Podría significar que Jehová observaba su camino malo y los castigaría por él. De suerte que resultara el viaje en éxito o en fracaso, el levita podría decir que su oráculo se cumplió. Esta astucia pone en tela de duda su sinceridad. Es hasta posible que haya contestado sin ni siquiera hacer el rito indicado para consultar a Dios. Y dice que los espías continuaron su viaje hacia el norte, al norte de Lais. Observaron que la ciudad se podía conquistar fácilmente, que ya no estaba vigilada ni tenía aliados que llegaran rápido, como los sidonios o sea los fenicios. Los de Lais vivían del comercio y no salían a la guerra. Y la descripción de Lais crea cierta simpatía para este pueblo tranquilo, pacífico e indefenso. ¿A quiénes llegaron a conquistar o a luchar los de Dan? Bueno, con aquellos que no se ponían a pelear. Y fíjese que los espías en del 8 al 10 dan un informe halagador. Llegaron donde sus demás hermanos y exhortan a no perder el tiempo e ir a tomar Lais. Les aseguran que el territorio allí es grande y fértil y que la conquista sería fácil. Que el oráculo del levita les hace pensar que Dios estaba de su lado. Sus palabras hacen eco a aquella promesa de la tierra prometida donde se les dijo que era buena, extensa, que Dios las había entregado en su mano y que no faltaba ninguna de las cosas de la tierra en ese lugar. En comparación con los 10 espías de Cades Barnea, los 5 danitas parecen llenos de fe. Allá con Josué y Caleb, 8 estuvieron en contra, 2 a favor. Aquí todos estaban llenos de fe. Pero entonces la pregunta es, ¿en quién estaba basada su confianza? Si estaban haciendo todas las cosas mal. Porque cuando usted se pone a ver a los danitas, los que estaban haciendo, iban a conquistar una tierra que no era la que se les había designado. Y vemos a levita que habían agarrado, que no había sido puesto por Dios. Entre los dos estaban mintiendo entonces. Entre los dos se estaban engañando. Entonces, hermanos, así como hay ministros falsos que engañan, así también hay pueblo que le gusta que lo engañen. ¿O no? ¿Por qué se lo llevaron? Porque no fue un levita que los corrigió, no fue un levita que les dijo, oigan, esa tierra no es la que ustedes, Dios les designó, perdón. No puedes venir aquí y querer comprarme. No puedes. No puedes venir aquí y que, bueno, me voy. No, entonces, en ambos casos era igual. Oiga, los 5, espías estaban llenos de fe. Pero la fe, oiga, esa llenura de fe no era por el Señor, por confiar en Él. Esa llenura de fe que tenían ellos era porque Lais
era débil en defensa, era conquistable. Entonces, para los danitas era muy fácil decir, vamos a ir a conquistar, porque habían visto la ciudad y se dieron cuenta que eran ociosos, que no tenían defensa y que eran fáciles y que sabían cómo, papá, eran guerreros. Eso no dice hombres valientes, es guerrero. Entonces ellos eran hombres que podían hacer estrategia y táctica. Así muchas veces nosotros nos llenamos de fe cuando lo que vamos a hacer, óigame, muchas veces queremos que Dios nos hable y nos conceda en aquellas cosas que no tenemos que hacer y que nosotros sabemos que no debemos de hacer. Pero como estamos en nuestro capricho, así como Sansón, ¿verdad? Tómenme a esta mujer, no importa de la raza que sea, no importa si es filistea, no importa si es ramera, no importa si es prostituta, no importa nada, no. Sansón estaba cegado en hacer lo que a él le parecía. Y entonces, cuando se unen estos dos, uno les dice, el levita les dice, el Señor conoce el camino de ustedes, pero no les dijo si era bueno o malo, porque es ambigua la respuesta. Y estos estaban llenos de fe. El Señor ha contestado, vamos a ir a conquistar. Claro, porque eran guerreros y vieron. Entonces muchas veces nosotros ocupamos ciertas cosas para decir que Dios es el que nos ha permitido, el que nos ha dado el permiso, cuando ha sido nuestra propia alma, nuestra voluntad. Entonces tengamos cuidado, porque al final nos estamos engañando nosotros mismos. Y pareciera que a muchos nos gusta que nos engañen, es decir, nuestra propia alma. La palabra dice que nuestra alma es perversa más que cualquier otra cosa. Ahora, del 11, volviendo otra vez a Jueces 11 en adelante, vemos 600 guerreros de Dan. Amén. No sé si nos va a dar tiempo, me va a dar tiempo para leerlo todo. Dice, entonces, Jueces 18:11, entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Recuerde que no habían conquistado tierra, entonces eran nómadas. Por eso es que sale esta cantidad de gente, aún, ¿cómo se llama? Probablemente con familia. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras el sacerdote a la entrada de la puerta, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. 18. Entrando pues aquellos en aquella casa de Micaía, tomaron la imagen de talla. Ahora, ¿por qué esto lo repite mucho? Porque es muy importante la idolatría que había en Israel. Hermanos, aquí no estamos hablando de los pueblos paganos. Aquí estamos hablando de la idolatría que había en Israel. Porque si yo conocía la ley y miraba una imagen, ¿qué tenía que hacer? Destruirlo. Pero ya lo vamos a ver que aquí ellos no pensaron en eso. Dice, entrando pues en el 18, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote.
¿Acaso no fue lo mismo que le dijo Micaías ahí en el capítulo 17? Sí, lo mismo. Oiga la pregunta, ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? ¿Es bueno que tú seas el pastor de una iglesia pequeña a que te demos una iglesia grande? ¿A que te demos una iglesia con renombre? Yo creo que no estoy en contra de que alguien pueda ser tomado para estar en un ministerio tal vez grande o reconocido. El punto es la forma. El punto es la forma en cómo se hace. Porque aquí estaban partiendo de un robo. Amén. Aquí estaban partiendo de un robo. Aquí estaban haciendo algo desleal. Aquí el levita estaba siendo desleal con Micaía, que le había dado dinero y que Micaía lo había convertido en sacerdote. Y si Micaía no lo hubiera convertido en sacerdote, hoy no tendría esta oportunidad. Aunque todo esté mal, ¿verdad? Aunque fuera un falso sacerdote o no falso sacerdote, ¿cómo decir? Pero no era un investido por el Señor. Pero oiga lo que dice el 20, porque aquí vamos, aquí es lo importante. Y se alegró el corazón del sacerdote. Dios mío, cierto. Aquí solo me da tanto al año. Pero si me voy con esto, Dios mío, ¿cuánto voy a recoger? ¿Cuánto me van a dar? Porque va a ser toda una tribu. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual él tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. ¡Ey! Se llevan a nuestro sacerdote, se llevan a nuestro ídolo, se llevan los terafines, se llevan el efod. No, por favor, no se lo lleven, porque la casa de Micaía es un santuario para nosotros. Versículo 23, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Oiga, los de Dan eran 600 armados. Él respondió, tomasteis, oiga, hermano, esto es muy interesante. Oiga lo que dice Micaía, un israelita. Tomasteis mis dioses que yo hice. Le estaba diciendo, este ministerio, en otras palabras, yo lo he hecho, es mío, me pertenece. Y yo pongo al sacerdote porque yo lo hice sacerdote. Dice, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, ¿y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me dices, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la de los tuyos. Hermanos, le estaba diciendo, en otras palabras es, o te callas o te matamos a ti y a todos los que están cerca de tu casa. O te callas y dejas de señalarnos el pecado, los errores, o te hacemos pedazos. Increíble, ¿verdad? Porque hoy es bien fácil desprestigiar a alguien. Se hace una publicación, sale en redes y esto empieza a circular y... 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, mira, al final Micaía perdió lo que le quiso robar a su madre. Lo perdió.
Juntamente, dice, y ellos, 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Erob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Mira, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto aquí. Entonces, se prepararon 600 hombres alentados por el informe. Esto es comparable, ¿verdad?, con los 600,000 varones que partieron de Egipto. Amén. Estos 600 hombres armados con familias y posesiones. Entonces, cuando llegan a la casa de la par de Micaías, los 5 espías informaron a su pueblo acerca del santuario y les dijeron, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué tenían que haber hecho? Había que destruir el altar o el santuario idólatra, pero hicieron lo contrario. Entonces, se roban todo lo que está allí. Estos espías salieron el camino, entraron a la propiedad de Micaías. Mire, y hay algo que me llama mucho la atención, y es que mandaron a los otros a hablar con Micaía, o con el levita, perdón. Estaba aquí, mientras los de atrás estaban robando para que el levita no se diera cuenta. Amén. Entonces, Micaía no vivía en una ciudad, pero siendo la familia rica tenía varias casas cercadas por un muro. Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Como le decía, en vez de reprender el pecado, el levita se alegra por la oportunidad de un ascenso. He sido el sacerdote de una casa o de una familia, y ahora voy a ser el sacerdote de una tribu y de muchas familias. Cegado por los beneficios económicos y el prestigio, no cumple su función de padre ni para Micaías ni para Adán, para ninguno de los dos. Además, como dije hace un momento, fue desleal a Micaías, quien lo ha tratado como uno de sus hijos. Y esto es comparable a la deslealtad de Israel hacia el Señor. Si así actúa uno de los levitas consagrados, porque eso se había sido consagrado al servicio de Jehová, ¿qué podríamos esperar del resto de la nación? Hermanos, aquellos que somos ministros tenemos una responsabilidad muy grande, porque si nosotros que hemos sido llamados y consagrados para un ministerio y somos desleales, ¿qué puedo esperar yo de los que están conmigo? Porque alguien que es leal no va a estar conmigo. Hermano, hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O el que con lobos anda, a aullar aprende. De todos los personajes dignos de censura en esta historia, el más culpable es el levita. Otros tal vez pequen por la ignorancia, pero no el levita, porque tenía un conocimiento. Debía ser ejemplo y corregirlos, pero por intereses personales se conforma con su pecado. Ahora el levita toma los mismos objetos cúlticos y se vuelve partícipe del robo. Y para mayor seguridad, para que no le pase nada, dice que se colocó en medio del pueblo, en medio de los danitas. ¿Por qué se repite muchas veces imagen, efod y terafines? ¿Por qué en la lectura venimos que una vez y otra vez y otra vez? Porque se está subrayando la idolatría de los danitas. En la justicia divina, lo que Micaías robó a su madre, ahora le es robado a él. Al retirarse, los danitas se preparan para un ataque contra la retaguardia. Así como Micaías y su vecino los persiguieron. ¿Por qué los alcanzaron? Porque llevaban ganado. Sin embargo, eran más
numerosos y estaban armados para la guerra. En esto rechazaron el reclamo. Primero fingen inocencia, ¿verdad? Pero luego responden a la acusación airada de Micaías con una amenaza de muerte. Fíjese que el diálogo revela la vileza de la tribu porque eran viles, eran males, y la superstición de Micaías. Ambos eran productos de la superstición o de la influencia cananea. Ahora, hay algo muy interesante. Dan significa juez. Si Dan, debiendo ser juez de Israel, roba con amenazas en aras a la adoración a Jehová, ¿qué se puede esperar del resto de la nación? Juez significa Dan. Y no estaban siendo justos. Oiga, la idolatría de Micaías es absurda, ¿verdad? Porque leímos donde dice, mis dioses que yo hice. ¿Qué socorro o bendición puede dar dioses que uno mismo ha hecho? Lo cierto es que no evitaron el despojo. Micaía y los danitas son representativos de la nación, sumidas en el error teológico y ético. Y esto es muy importante. Hermanos, hay un error bíblico, o hay un error teológico, o hay un error doctrinal muy grande. Porque al final, hermano, uno debe entender de que la doctrina es una, la palabra. No es que cada quien tiene su doctrina, no, solo hay una doctrina, es la palabra. ¿Qué ha hecho? Las malas interpretaciones. Ante esto, Micaías se resigna a su pérdida. Y lejos de recibir prosperidad de sus dioses y de su sacerdote, que es por lo que lo había puesto, pierde toda su inversión. ¿Será que se cumplió en alguna medida la maldición de su madre? Es que mire, no podemos ir en contra de la palabra del Señor. Porque aunque la madre quiso arreglar lo que su hijo había hecho, Micaías no podía ir en contra de la palabra del Señor. Aunque nosotros muchas veces queremos convalidar ciertas actitudes o acciones de los ministros, de los hermanos, de nuestra familia, de quien sea, no se puede ir en contra de la palabra del Señor. Amén. Entonces llegan esto a Lais y qué tremendo lo que llegaron a hacer, ¿verdad? Llegaron a, ahora, hablando de la tribu de Dan, acababan de robar, se habían llevado a un falso sacerdote, se habían llevado dioses. ¿Y qué llegaron a hacer? Atacaron a una ciudad indefensa. Y repito otra vez, no era la ciudad que les tocaba que conquistar, no era parte de la designación para ellos. Pero eso querían conquistar, lo fácil. Entonces, una ciudad indefensa, fueron a masacrarla y a quemarla. En la conquista de la tierra prometida, las ciudades cananeas sabían que los israelitas venían, pero no hallaban cómo defenderse contra el poder de Jehová, que era muy diferente. Porque lo que llegaron a hacer los de la tribu de Dan no fue algo que el Señor les mandó a hacer. Entonces ahí se estaba cometiendo una injusticia. ¿Y por qué fue derrotado Lais? Porque no tenían un apoyo militar. Y en esta victoria el Señor no es glorificado. Se podría argumentar que los danitas obedecieron al mandamiento de exterminar a los cananeos, pero su propia conducta era tan cananeizada que les faltaba la solvencia moral para hacerlo. Estaban haciendo lo que los otros hacían. Además, Lais no quedaba en el territorio que Jehová les había asignado. Esto está en Jueces 19, del 40 al 47, ni a ninguna otra de las tribus. Es decir, que Lais no estaba dentro de las designaciones para conquistar. Entonces, cuando se le da, está ya en Josué 19, del 40 al 47. Y si no, también puede buscar en Josué del 13, 15 al 21, 45, en ese lapso, ¿verdad? Amén. Entonces, vámonos al versículo 28 al 31, porque ya vamos terminando. Dice el versículo 28, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón
y no tenían negocio con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Erod. Luego la edificaron y habitaron en ella. 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí, la imagen de talla, la imagen que Micaías había mandado hacer. Y aquí viene algo muy interesante. El levita, hijo Natán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Quiere decir que este sacerdote, levita, él y su descendencia estuvieron por muchos años beneficiándose cuando no habían sido embestidos o investidos por Dios. 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Increíble, ¿verdad? Entonces, llegan a Lais, los de la tribu de Dan, la destruyen, hacen una nueva ciudad, la reconstruyeron y ahora le cambiaron su nombre. Y oiga, y cuando la reconstruyen y le cambian el nombre, establecen un santuario para adorar a Jehová mediante la imagen. Y seguramente los otros objetos cúlticos que habían robado, como el efod, los terafines. Como esta historia se encuentra después de la de Sansón, podríamos pensar que sucedió al final del periodo de los jueces. Y así explicaría la decadencia religiosa y ética. Tal vez pensemos que el levita yerra porque ni siquiera él conocía la ley de Moisés. Pero cuando el autor del libro de Jueces, amén, revela el nombre del joven levita, aquí debe de haber un asombro, ¿verdad? Al descubrir que el que se conformó con el culto idolátrico de Micaías y colaboró en el saqueo del santuario de Micaías a fin de escaldar nuevos peldaños de poder y enriquecimientos, era un descendiente de Moisés. Y aquí podemos ver que ni los mismos descendientes de Moisés pasaron la prueba de fidelidad a la ley de Moisés. Ahora, podemos entrar en algunos puntos, ¿verdad? Porque habla de un Jonatán, aunque aquí no se identifica explícitamente a Jonatán con el levita, pero difícilmente podríamos entender otra interpretación, ¿verdad? Y entonces yo quiero oír algo muy importante. Entonces dice el 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos. Entonces estábamos hablando de levita. Amén. Fueron sacerdotes de la tribu Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Fíjese que es bien triste, ¿verdad? A tal punto, es bien triste el hecho de vincular a Moisés con este levita corrupto. ¿Sí? Fíjese que es tan fuerte que los escribas, esto está documentado en Josefo, en un libro que se llama, creo que Antigüedades. ¿Sí? Entonces, fíjese que era tan chocante esta revelación que los escribas cambiaron Moisés por Manasés, nombre del rey infame de Judá. Usted se acuerda que el peor de todos los reyes fue Manasés. ¿Sí? Entonces, el padre de Amón y el abuelo de Josías. Amén, que lo vimos hace 2 domingos. Y del sacerdote renegado que fundó el sacerdocio samaritano del monte Gerizim. Entonces, ¿qué pasó? Los escribas sentían tan chocante esto, tan vergonzoso, que mejor prefirieron ponerle Manasés en vez de Moisés.
Entonces, en el hebreo sin vocales, la única diferencia entre los dos nombres es que Manasés tiene una N que no aparece en Moisés. Entonces lo que hicieron fue añadirle una N. Entonces, los masoretas, ¿qué son los masoretas? Usted tal vez algún día va a encontrar alguno que dice los rollos masoréticos. No está hablando de masones, sino que eran escribas. Eran escribas que continuaron, porque puede ser que en algún momento se cree que el trabajo de escriba se perdió o ya no se fue tanto y estos se convirtieron en esto, pero era alguien. Entonces, preservaron Manasés en su texto, pero como sabían que debía ser Moisés, escribieron la N en una posición supralineal. Ahora, no es que nosotros vamos a encontrar una N encima de otra, sino recuerde que esto está hablando de la escritura en hebreo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque era para ellos tan chocante tener que escribir esto y decir que era descendiente de Moisés. Hermanos, qué tremendo. Por eso le digo, tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Imagínense, hermanos, qué vergüenza sería para muchas personas que yo cambiara. Y un día tendrían que decir, ¿cómo se llama? Y este era hijo del hermano Eduardo Rodríguez. Nos llamamos igual, ¿verdad? Pero estoy hablando de mi padre. Y entonces alguien venga y diga, pero no diga, y este Eduardo, sino que ponga otro nombre. Y me cambie el nombre. Y en vez de poner Eduardo, ponga Edward. Un ejemplo, tal vez. Los escribas se sentían tan indignados de que tenían que escribir eso. ¿Cuándo indigna, hermanos? Y con esto voy a ir terminando. ¿Cuándo indigna? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo indigna? Cuando no nos volvemos cómplice o partícipe de muchas cosas. Porque fíjese que en la escritura dice, habla de Gersón. Gersón fue el primogénito de Moisés. No sabemos si este Jonatán fue hijo directo de Gersón o solo su descendencia, su descendiente. Pero la brevedad de la genealogía en el versículo 30 sugiere que los eventos de los capítulos 17 y 18 de Jueces sucedieron al principio de la época de los jueces. Ahora, es difícil precisar cuánto tiempo los descendientes de Jonatán constituyeron el linaje sacerdotal para los danitas. Pero el versículo 31 sugiere que la imagen no siguió instalada mucho después de que la casa de Dios dejó de estar en Silo, en los días de Samuel. Por lo menos no dice que estaba instalada cuando la casa de Dios estaba en Jerusalén, que fue el templo de Salomón. Recuerde que el tabernáculo estaba en Silo cuando los filisteos capturaron el arca. Entonces esto sugiere que el santuario dejó de estar en Silo poco después de la captura del arca. Entonces tal vez la alusión a la casa de Dios en Silo es más una nota cronológica. Pero mientras los danitas tenían instalada la imagen de talla en su santuario, la verdadera casa de Dios seguía siendo la única autorizada por Jehová en el tabernáculo de Silo. Usted, cualquiera o yo podemos levantar un ministerio. ¿Quién nos va a impedir? Nadie. El punto es, ¿tiene el respaldo del Señor? Y eso es lo que nosotros debemos de seguir buscando, hermanos, y manteniendo. Porque podemos perder el respaldo. ¿O acaso Sansón no perdió el respaldo del Señor? La frase que Micaías había hecho subraya que el Dios de los danitas era un producto humano, hecho de plata hurtada y luego entregada a Dios a través de un voto incumplido en su mayor parte.
Todavía otro robo combinado con una amenaza violenta fue necesario para que la imagen de Micaías pasara a la tribu de Dan. Hermanos, qué increíble, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a no ser parte de muchas cosas que denigran el Evangelio. Creo que pensando en los escribas estos que cambiaron Moisés por Manasés, era para honrar a un hombre como Moisés y su descendencia, y que un aprovechado, un abusivo, que tenía la consagración de un levita, haya cambiado su adoración a Jehová por el beneficio económico, humano y social. ¿Por qué? Porque ahora él iba a ser reconocido en una tribu con mucha gente. Lo iba a conocer a mucha gente, iba a llegar a mucha gente. ¿Y cuántos podemos cometer el error de desear que seamos escuchados por miles? Tal vez en un principio, porque uno quiere compartir de la palabra del Señor, y que aquellos que la desconocen puedan ser alcanzados, puedan ser enseñados verdaderamente. Pero si existe un riesgo en el cual nuestro corazón cambie, entonces, Señor, es decirle, no quiero nada. Y termino con esto. Es mejor estar en anonimato como David, ¿sí? Que siendo un Saúl y que el Señor le diga, te he desechado. Y siguió siendo rey. Que el Señor nos ayude a serle fiel. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra antes que ser leales al hombre. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos has dejado una enseñanza en este capítulo 18 de Jueces. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Que esta enseñanza, que esta palabra que tú has dado, Señor, a nuestras vidas, sea bendición para cada uno de aquellos que la escuchan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche.